Es muy fácil para las personas decir que Dios no existe, cuando la escala para medir la realidad se basa solamente en lo visible. Sin embargo, las escrituras son muy claras acerca de esto. Sabemos que de Dios hemos podido ver muchas evidencias, porque nuestro Dios es un Dios de evidencia. Y aun cuando lo importante de este mundo sea lo espiritual, Dios también se nos ha mostrado infinidad de veces. Así que aquellas personas que basan el concepto de realidad solo en lo que pueden ver, realmente están limitadas, realmente poseen un velo en sus ojos, un velo espiritual que solo es quitado cuando te dispones de corazón para aceptar la realidad. Y lo real es Dios. Decía un famoso filósofo, y lo hemos conocido por sus grandes discursos. Platón hablaba sobre la existencia de unas ideas, de un mundo inteligible, de algo que trasciende lo material. Y en su famoso discurso sobre las ideas de Platón, se plantean estos dos elementos, lo físico y material y lo espiritual e inteligible. Si alguien que carecía de todas las tecnologías e información de su momento histórico pudo darse cuenta de que es real mucho más aquello que lo físico, ¿por qué las personas hoy afirman de que Dios no existe o no es real? ¿Qué dice la palabra acerca de este tema? Para muchos intelectuales hoy en día, las escrituras no le brindan información acerca de la evidencia de la existencia de Dios, pero hay una evidencia que es contundente y es rotunda y se encuentra en el libro, a la carta a los Romanos. Vamos a irnos allá. Y en su primer capítulo, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, a partir del verso 18, hay una declaración contundente acerca de esto, y es la siguiente. Dice la palabra del Señor de esta forma: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y quiero dejar ahí un segundo para que podamos ver que hay una evidencia, hay una prueba fehaciente de que Dios es una realidad. Y muchas personas piensan que Dios se basa en un cierto tipo de ideales no muy claramente definidos para el día que vaya a juzgar a la humanidad, pero de ninguna forma es así. Dios es un Dios de evidencia, Dios es un Dios de prueba. Tu fe no está cimentada en algo ideológico, tu fe está cimentada en cada una de las pruebas que el Señor nos da día a día cuando se manifiesta sobre nosotros, en nuestra vida, de forma palpable. En este capítulo de la carta a los Romanos, dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles desde la creación del mundo. Y en un ejemplo cotidiano, para que me entiendan un poco más a lo que se quiere referir la escritura, cuando estoy dando clases en distintos niveles de educación, sobre todo en el nivel de bachillerato,
los estudiantes entre el 9º y 11 grado siempre me preguntan mucho que si cómo puedo demostrar que Dios existe. Y como he tenido la oportunidad en mi formación en teología y en filosofía, en combinar estas dos para encontrar ciertas respuestas, y gracias a Dios su Espíritu Santo nos revela también lo que habremos de decir cuando defendamos la fe. Dios me dio un ejemplo para que pudiese comprobar y mostrarles, porque Él es un Dios de evidencia. Y vino a mi mente lo siguiente: aún en el 2020 en que estamos, cuando la ciencia y la tecnología hacen derroches y desbordes de sus descubrimientos y creatividad, aún hoy no existe un solo científico que haya podido hacer el elemento de mayor presencia sobre nuestro planeta. Bueno, de presencia en cuanto a lo provechoso, y es la tierra. Porque todo lo que el ser humano consume viene de la tierra. Todo lo que el ser humano manipula y con lo que crea elementos, herramientas y todo, viene de la tierra. Pero no existe el primer científico que haya podido hacer un puñado de tierra todavía. Que diga, vea, aquí yo he creado tierra. No puede hacerlo. Tenemos los frutos también. Y en los frutos, los biólogos y científicos han podido, en su conocimiento, han podido manipular los frutos de tal forma que pueden hasta mezclarlos, haciendo injertos y todo eso, que es muy posible. Sí. Pero todavía la ciencia no ha creado unas semillas propias que no tengan que ver con nada en el planeta, que el hombre diga, yo creé esto y esto produce vida. No puede hacerlo. Está limitado. Eso muestra nuestra limitación. Se pueden manipular los espermatozoides, el óvulo, se puede manipular el ADN, ¿sí? Y todo esto se está viendo en temas de bioética y que son temas actuales, pero ningún científico ha creado un espermatozoide. Ningún científico ha podido crear un óvulo. Eso nos muestra que hay un límite que el ser humano jamás podrá traspasar, porque ese inicio, aquella materia prima, solo proviene de Dios. Y con este ejemplo siempre reto a mis estudiantes y les digo, busquen en las revistas, en los artículos, un científico que haya creado un puñado de tierra, y entonces lo traen a la clase y podremos compartir ese gran avance. Pero su frustración viene muy rápido. Y es precisamente por eso que dice el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versos 17-18 que acabamos de leer, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo. Entonces ninguna persona puede decir que Dios no existe o que no lo puede ver. El filósofo René Descartes decía que aunque nadie nos enseñe acerca de Dios, todos los seres humanos podemos percibir que sobre nosotros hay un ser superior. Y esto es muy claro y concuerda con lo que hemos leído, porque cuando tú te acercas a la creación, a la naturaleza, tú te puedes dar cuenta que tú haces parte de ella, pero que alguien tuvo que haber generado toda esa creación, toda esa energía, toda esa naturaleza, toda esa vida tan diversa y muy particular, por cierto. Y lo que la palabra nos está diciendo es que no hay excusa, así como termina leyendo el último versículo que leí. Nadie tiene excusa porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación. Quiere decir que las personas tienen que reconocer que las montañas, los mares, los ríos, el viento, las estrellas, el sol, los planetas, la atmósfera, las corrientes marinas
Y todo cuanto existe en la naturaleza es obra de Dios. Por eso el sistema, el que gobierna este mundo, trata de encerrarte cada vez más y que disfrutes menos de la naturaleza. Porque el mal sabe que cuando dejas de mirar la naturaleza, dejas de asombrarte y de maravillarte por las cosas que Dios ha creado, para que puedas decir, wow. Uno de los personajes bíblicos que nos demuestra esto es el rey David, quien mirando las estrellas decía, wow, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que te acuerdes de visitarnos, de atendernos? Cuando miraba las constelaciones, quedaba asombrado. En una oportunidad llevé a mis hijas también a un sitio maravilloso aquí en Colombia, que es el Parque de los Nevados. Y como buenos costeños nunca habíamos visto la nieve ni experimentado ese tipo de climas. Pero cuando me paré enfrente de esas montañas majestuosas cubiertas de nieve, no pude hacer otra cosa que decir, wow, Señor, qué gran poder tienes tú, qué maravilloso eres, cuán poderoso eres y bueno que nos has regalado todas estas cosas hermosísimas. Cuando admiramos la naturaleza, los peces, las aves, los animales, quedamos asombrados. Ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, porque Dios ha creado un mundo maravilloso para que lo exploremos, para que lo conozcamos y para que podamos reconocer que hubo un poder que fue el que creó todas esas cosas que los seres humanos no creamos. Solo lo podemos disfrutar y de vez en cuando manipular. Muchos creen que el Señor juzgará a las naciones sobre un conocimiento bíblico, y no es así. Dios juzgará al hombre por el solo hecho de haber experimentado su poder a través de la naturaleza y no haber creído en la existencia palpable de un Dios creador. Que el Señor te bendiga y que puedas experimentar a través de la vida de la naturaleza que hay un Dios poderoso, creador y creativo, que nos rodea y que ha creado un mundo hermoso y maravilloso para que tú lo disfrutes. Bendiciones.